Si una de las mayores víctimas de la historia hubiera cambiado su destino con sus propias manos? ¿Y si Polonia, en lugar de ser destruida, hubiera reescrito las reglas del juego? «1939. Europa es un barril de pólvora a punto de explotar. La tensión se siente en cada frontera. La diplomacia se derrumba y el mundo está al borde de una guerra sin retorno. En la historia real, Polonia quedó atrapada entre dos grandes potencias. Al oeste, la Alemania de Adolf Hitler. Al este, la Unión Soviética de Joseph Stalin. Dos ideologías, dos ejércitos y una nación atrapada en medio. El resultado ya lo conocemos. Polonia fue borrada del mapa en una de las invasiones más rápidas y brutales de la historia. Blitzkrieg desde el oeste, el ejército rojo desde el este y una nación dividida. Pero ahora, imagina otro escenario. ¿Y si en ese momento crítico, Polonia hubiera tomado otra decisión? ¿Y si en lugar de resistir, negociara? ¿Y si en lugar de luchar contra quien quería destruirla, se sentara a negociar con él? Y la posibilidad más radical. ¿Y si Polonia se aliara con Alemania y viera al verdadero enemigo en el este? Esto no sería solo un cambio diplomático. Sería un punto de quiebre que cambiaría toda la Segunda Guerra Mundial. Imagina esto. No una línea de frente entre Varsovia y Berlín, sino una alianza. Varsovia y Berlín avanzando hacia objetivos comunes. Y el primer gran conflicto de la guerra no ocurre en el oeste, sino en el este. En este mundo, el ejército rojo nunca llega a Berlín. En cambio, Moscú se prepara para defenderse. Hoy exploramos uno de los mayores ¿qué pasaría si? De la historia. Un mundo donde Alemania nazi y Polonia se dan la mano. Donde el equilibrio de poder en Europa cambia por completo. Y donde la Segunda Guerra Mundial comienza de una forma totalmente diferente. The British Lens presenta. ¿Y si Polonia se uniera al eje? ¿Y si la chispa que encendió la historia nunca hubiera existido? Enero de 1939. El destino de Europa está a punto de decidirse en una mesa de negociación. En nuestra historia, este momento marcó el inicio de un camino sin retorno. La crisis de Danzig fue el detonante de la guerra. Adolf Hitler exigió a Polonia la entrega de Danzig y un corredor terrestre hacia Prusia Oriental. En nuestra línea temporal, Polonia rechazó estas demandas y el Blitzkrieg comenzó. Pero ahora imagina otra historia. En Varsovia, los líderes ven la crisis como una oportunidad. Las decisiones se toman con cálculo, no con orgullo. Y entonces ocurre lo inesperado. Danzig es cedido. Pero esto no es una derrota. Es una apuesta estratégica. Porque a cambio,
Polonia recibe algo mucho mayor: apoyo militar alemán y promesas de expansión hacia Ucrania. Polonia ya no está sola. Ya no enfrenta a Alemania. Ahora es su aliada. La alianza se formaliza. Polonia firma el pacto anti-Comintern. Esto no es solo un acuerdo. Es el nacimiento de un nuevo orden mundial. Europa Occidental queda en shock. Reino Unido y Francia no saben cómo reaccionar. El equilibrio de poder cambia por completo. Y, de repente, la guerra no comienza en 1939. Un extraño silencio cubre el oeste. Pero no es paz. Es la calma antes de la tormenta. Porque en el este se está preparando algo mucho más grande. Todas las miradas apuntan a un solo objetivo: Joseph Stalin y la Unión Soviética. La guerra sigue siendo inevitable. Pero esta vez no será el oeste el que arda. Será el este. ¿Y si la mayor invasión de la historia comenzara antes y con mucha más fuerza? Primavera de 1940. En Europa del Este está a punto de comenzar la mayor operación terrestre de la historia. En nuestra línea temporal, la Operación Barbarroja comenzó en 1941. Los retrasos dieron tiempo a la Unión Soviética para prepararse. Pero en este universo alternativo, el tiempo se adelanta, y el ataque no solo llega antes, es mucho más devastador. Porque Adolf Hitler ya no está solo. A su lado está un aliado inesperado, Polonia. Más de 1 millón de soldados polacos, equipados con tanques alemanes, impulsados por disciplina y supervivencia, avanzan hacia el este. Esto ya no es solo una invasión alemana, es una máquina de guerra unificada. El espíritu de los húsares alados polacos se fusiona con la tecnología moderna más letal. Los tanques avanzan, la artillería rompe el cielo, y las fronteras desaparecen. La Unión Soviética queda totalmente desprevenida. Joseph Stalin reacciona demasiado tarde. Los informes de inteligencia fueron ignorados, y ahora la tormenta ha llegado. El primer golpe lo dan las fuerzas polacas, rápidas, coordinadas, imparables. Minsk cae, luego Kiev. Europa del Este comienza a derrumbarse. Mientras tanto, en el norte, Alemania avanza hacia Leningrado. La ciudad queda sitiada, y la Unión Soviética empieza a perder el control en las primeras semanas. Esto ya no es una guerra defensiva, es una lucha por sobrevivir. Para Stalin, el mayor golpe no es solo militar, es el aislamiento. No llega ayuda desde Occidente. Reino Unido y Francia dudan, porque esta guerra aún no es suya. Y así, la Unión Soviética queda atrapada entre dos fuegos. Una máquina de guerra avanzando desde el oeste, un sistema colapsando desde dentro y una catástrofe inevitable. En este mundo, Barbarroja no es solo una operación,
Es un golpe mortal adelantado para la Unión Soviética. Y la pregunta es, ¿esta velocidad traerá la victoria o un colapso imposible de controlar? ¿Y si el momento más decisivo de la historia terminara de otra forma? Invierno de 1941. El destino de Europa del Este ya está sellado. Los frentes han colapsado. Las ciudades han caído. Y la guerra ha llegado a un punto sin retorno. El escenario ahora es el corazón de la historia. Plaza Roja. El viento helado recorre la plaza. Pero esta no es la escena que conocemos. No hay última resistencia soviética. No hay defensa desesperada. Porque en este mundo, esa línea ya se ha roto. Moscú está sitiada. Y frente a ella, una imagen nunca vista. Banderas de Polonia y Alemania, ondeando frente al Kremlin. Esto no es solo una victoria militar. Es el fin de una era. La Unión Soviética se desmorona. El poder central desaparece. Los ejércitos se disuelven. Y un imperio entero colapsa. Pero de ese colapso nace un nuevo orden. Uno de los mayores beneficiados. Polonia. Antes atrapada entre potencias. Ahora convertida en una fuerza dominante. Sus fronteras se expanden. Hasta el Mar Negro. Con nuevos territorios y recursos. Polonia deja de ser solo un país. Se convierte en un imperio. Pero cada victoria trae dudas. Y cada alianza tiene un precio. Porque en esta nueva Europa, una verdad permanece. El poder sigue en Berlín. El nuevo orden de Adolf Hitler toma forma. Los mapas cambian. Las fronteras se redefinen. Y Polonia está en el centro. Pero, ¿cómo qué? ¿Aliado fuerte? ¿Socio dependiente? ¿O el próximo objetivo? La historia nos enseña algo claro. Las grandes alianzas no duran para siempre. Y el poder absoluto no se comparte. Europa es irreconocible. Occidente en silencio. Oriente transformado. Y una gran pregunta en el aire. ¿Este nuevo orden traerá paz? ¿O es solo el comienzo de un conflicto aún mayor? ¿Y si una nación sellara su destino con la decisión que debía salvarla? La entrada de Polonia en el eje podría haber cambiado por completo la Segunda Guerra Mundial. En lugar de un conflicto global, la guerra podría haberse concentrado casi exclusivamente en el este. En este mundo, quizás los centros de exterminio se ubicarían en el interior de Alemania. Y Polonia podría haber evitado parte de la destrucción que sufrió en nuestra realidad. Pero hay una verdad que no se puede ignorar. La ideología de Adolf Hitler no solo definía enemigos, también definía aliados. En la teoría racial nazi no había lugar para los pueblos eslavos. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable.
¿Polonia sería realmente un aliado? ¿O solo una herramienta temporal? Tal vez esta alianza le daría tiempo. Pero el tiempo no siempre significa supervivencia. A veces, solo retrasa lo inevitable. Después de la victoria, ¿cómo vería Berlín a Varsovia? ¿Como un socio igual? ¿O como el siguiente objetivo? La historia nos enseña algo claro. Las grandes potencias, después de eliminar a sus enemigos, a menudo se vuelven contra sus aliados. Por eso, este escenario no es solo historia alternativa, es una advertencia. Las alianzas basadas en el poder no se construyen sobre la confianza. Y cuando los intereses cambian, también lo hacen las lealtades. ¿Y tú qué opinas? Si Polonia hubiera tomado esta decisión, ¿habría sobrevivido al final de la guerra? ¿O solo habría retrasado su destino? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe Frente Oriental. No olvides suscribirte para seguir explorando los escenarios más impactantes de la historia. Porque la historia siempre es un arma de doble filo.